Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Le agradezco la conexión de esta tarde. En primer lugar, bueno, como les decía, mi internet está un poco lenta, así que por lo mismo les tuve que pedir que vieran el video primero ustedes por su cuenta y después pudieran ingresar. ¿Lo pudieron ver o no? El video de Altazor, el que les compartí en el muro recién. ¿Se pudo ver bien? Sí, Ya. ¿Qué les pareció? Ese video hablaba sobre el prefacio de Altazor. Ustedes saben que si ya están leyendo Altazor, que Altazor no es un libro tan fácil, es un poemario, pero que habla de varios temas. Entre ese, uno de los temas principales que habla Vicente Huidobro es sobre la muerte. ¿Qué sensación les dejó este video que tenían que ver? ¿Cuál fue el tema qué les provocó o qué les llamó la atención del video que hablaba del principio del libro? ¿Hay algo que le haya llamado la atención o nada les llamó la atención? Si se fijaron en el video, hablaba sobre la muerte al principio, pero también hablaba el día de la muerte de Cristo, que él nació a los 33 años, ¿ya? Estamos hablando que el poeta, ¿ya? Que el poeta nacía, tenía como un segundo nacimiento, ¿ya? Que ya no era ese nacimiento físico que tenemos cuando nos dan a luz, ¿ya? Sino que Vicente Huidobro, o el hablante más bien, nacía nuevamente a través de la poesía, ¿ya? Se dice que Vicente Huidobro, por su creencia, era más bien ateo, ¿ya? Por eso esta negación del cristianismo, la crítica que hace más adelante al cristianismo, ¿ya? Y también él empezó a escribir todo esto en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Se demoró más de una década en terminar este libro que es Altazor, ¿ya? Y él siempre se ve muy reflejado acá la presencia constante de la muerte. Piensen ustedes en esta sociedad que estaba muy en decadencia, que era la sociedad de las guerras mundiales, donde Huidobro justamente se fue a vivir a Europa para sentir realmente lo que estaba pasando, que era casi como este fin del mundo, ya un fin del mundo que era llevado por las mismas manos de los hombres, ¿verdad? En ese sentido, las vanguardias a las que pertenece Vicente Huidobro, él se veía más bien como una forma de innovar. Él intenta hacer una crítica social a la época a través justamente de la palabra, a través de la poesía. ¿Ya? Ese va a ser el campo de expresión, ya la manera como el arte puede transformar, ¿verdad?, nuestra propia realidad, sobre todo en esta época de tanto inconformismo. ¿Ya? Yo las dejo y los dejo invitados a que vean el material complementario que les subió hoy a la plataforma, entre eso el video que tenían que ver para ahora, ¿ya? Porque ahí hay varios documentales que hablan sobre su vida, algunos autores que comentan la obra de Vicente Huidobro, formas de interpretarla, ¿ya? Y no olvidar que ustedes tienen la opción de escoger hacer un booktube, que es una recomendación, ¿verdad?, audiovisual, con un video que graben recomendando el libro, ya siguiendo la pauta, o una crítica, ¿ya? Pueden basarse en un canto, en uno de los temas de Altazor. Yo hoy día también les subí este Power, que estuve pensando en cómo ayudarlos a entender esta obra, ¿ya? Muy bien. Partamos entonces. Dice, el adjetivo cuando no da vida mata. Vicente Huidobro. Él, dentro de las innovaciones del lenguaje, él señala que muchos de los errores que han cometido los poetas, los escritores que lo precedieron, es intentar describir en exceso la poesía, o sea, que la poesía lo explicara todo. Y él dice que no, que la literatura y la poesía no tiene por qué explicarlo todo. Tenemos que darle la voz también a los lectores, que los lectores completen también lo que dice, ¿por qué los autores tienen que dar todo hecho? ¿Ya? Es una de las cosas que dice Huidobro. Conozcamos un poco de la vida de este autor, ¿ya? Él nació el mes de enero, ¿ya? Y siempre se dice, hay muchas cosas como anecdóticas de Vicente Huidobro porque se genera como esta atmósfera como de una personalidad muy atrayente, una personalidad que era muy conflictiva. Él discutió mucho literariamente con los grandes de la época como Pablo Neruda, Pablo de Roca, que eran contemporáneos de él. Y también él fue muy polémico. Él llegó a ser, bueno, se postuló a la presidencia de Chile, sin embargo no terminó asumiendo porque no fue seleccionado, pero sí fue diputado de Santiago de Chile en su tiempo. Él pertenecía a una clase aristocrática, sin embargo sus ideales eran mucho más sociales, ¿ya?
y en ese sentido él se adscribió, al igual que Neruda, por ejemplo, al Partido Comunista, ya es parte de su ideario, ya, bueno, pero él tenía la suerte de, como era de una familia adinerada, sí, poder viajar por Europa y por el mundo, conoció mucho todo lo que era Latinoamérica y Europa en general, y a la vez pudo vivenciar en carne propia la secuela, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial sobre todo, ¿ya? Bueno, él nace, ¿cierto?, un 10 de enero de 1893 y muere un 2 de enero también, en 1948. Vivió casi 55 años, ¿ya? Siempre en el año que él nació se decía que había como un futuro bastante prometedor, ¿ya? Sin embargo, sabemos que con lo que pasó con las guerras mundiales no fue así, ¿ya? Em, bueno, solamente, claro, no fue solamente el que afectó las letras de Chile, sino que afectó las letras del mundo, ¿ya? Y claro, con él, con Vicente Huidobro, al fallecer se fue no solamente una persona, un escritor, sino con él toda una visión como artista, ¿ya? Porque él fue un autor muy prolífico, él escribió no solamente poesía, que de hecho fue lo que más destacó, también, también escribió algunas novelas, como El mío Cid Campeador, escribió obras de teatro, escribió inclusive guiones, para películas, guiones cinematográficos, ensayos y artículos, críticas, inclusive también algunos tipos de poemas que vamos a ver a continuación, que eran los caligramas. Él siempre, en todo lo que él desarrolló, intentó innovar. Sobre todo lo que era la poesía, él intentaba innovar constantemente. Por eso los temas que él trataba, la forma en que escribía, él decía que la poesía no tenía que imitar lo que ya estaba, no decir lo que ya se ha dicho, sino que crear mundos nuevos, crear nuevas cosas. Por eso jugaba mucho con el lenguaje. Lo que ustedes van a ver ahora, si se fijan, lo que dice triángulo armónico, eso es un caligrama. ¿Qué es un caligrama? Un caligrama es un tipo de poesía visual, ¿ya? Donde el contenido del poema se ve reflejado en su forma, ¿ya? Hay varios tipos de caligrama y ustedes podrían crear uno, ¿ya? Donde hablen, ¿cierto? Del tema principal, de un tema a desarrollar y que lo externo, ¿cierto? La figura que se forma sea lo que represente ese mensaje. Por ejemplo, dice así, triángulo armónico. Tesa la bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tesa la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancando una tarde de estío del imperial jardín. Esto está describiendo a esta mujer, ¿verdad?, de Japón, que era la más bella, como una flor, ¿cierto? Todos lo adoran como una diosa, todos hasta Mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie sabe que haya su amor mal logrado y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa que a las flores amante, lo que traviesa, triunfante besa. Se fijan la musicalidad, el ritmo, la rima que tiene también esa poesía. Eso no está en Altazor, sin embargo, los caligramas fueron muy importantes dentro de la obra de Huidobro, dentro de sus innovaciones, a pesar que él no fue el que lo creó, sino que los caligramas los creó Apollinaire, que como vamos a ver ahora, era una de las personas de los intelectuales que Vicente Huidobro frecuentaba en su época, ¿ya? Como les decía, Vicente Huidobro a lo largo de su vida, sobre todo en su juventud, a los 18, 20 años, recorrió Europa, toda América. Sin embargo, él principalmente vivía entre Chile y París. Eran las dos ciudades, bueno, acá obviamente por su tierra natal, y París, ¿verdad? La ciudad por su bohemia, por su encuentro cultural. Si ustedes saben, ¿verdad? Que todo lo que era Europa en esta época era muy efervesciente, ¿cierto? Culturalmente. Había todo un clamor cultural, sobre todo además que de los intelectuales que escribían para criticar y dar a conocer lo que estaba pasando en el mundo, ¿ya? En ese sentido, ¿verdad? Él conoció, por ejemplo, en Francia, en París sobre todo, a Guillermo Apollinaire, que le enseñó en relación a estos caligramas, de él aprendió el estilo de los caligramas, se encontró, ¿cierto?, con vanguardistas como el padre del cubismo, perdón, del dadaísmo, Tristan Tzara, el padre del surrealismo, André Breton, se encontró con otros intelectuales, Reverdy, Picabia, César Vallejo, que es un poeta peruano que pertenecía a la vanguardia literaria igualmente, y también con otros músicos, ¿ya? Esos fueron, Huidobro conoció a muchas personalidades de esta época, ¿ya?
Vayamos a la obra. El poema de Altazor, ¿cierto? Fue publicado en 1931. Se demoró más de una década él en realmente en llevarlo a cabo, en desarrollarlo. ¿Ya? Es un poemario bastante extenso, también se ve como un poema largo, ¿ya? Y pertenece a la etapa creacionista de Vicente Huidobro. Él después explica de qué trataba esto, ¿cierto? Y el creacionismo tenía que ver con esta idea de ver al ser humano como al hombre, sobre todo como un pequeño Dios, que era capaz de crear un nuevo mundo en la poesía, no simplemente imitar, ¿ya? Y este libro se sitúa dentro de los grandes libros de la época, dentro de lo que es la poesía, como el libro Residencia en la Tierra de Pablo Neruda. A los que les guste Neruda puedan conocer más, ese libro es bien interesante. Y también Trilce de César Vallejo y Los gemidos de Pablo de Roca. Son estos cuatro poetas, incluido Huidobro, ¿cierto? Son de los grandes de la poesía de la época. Ya es bien interesante si quisieran conocerlo. ¿Ya? Pertenece en verdad a lo más destacado de la poesía acá en Hispanoamérica, ¿ya? En esa época. Su título, ¿ya? ¿En qué sentido? El título de Altazor tiene varios significados, ¿ya? Pues ustedes podrían abordar los distintos significados que intenta expresar este título. Unos dicen que tiene que ver con sustantivo altura, por eso lo alto, y el adjetivo azorado o azor. El azor era también esta ave de rapiña, esta ave voraz, ya hay como que se relaciona igual con el tema de volar, ¿verdad? La libertad. También puede ser, ya, pero hay varias definiciones de lo que significaba Altazor. Ya, este poema, ¿cierto? Está dividido en 7 cantos, ¿verdad? Y esa es otra de las características, número 7. Él, Vicente Huidobro era un poeta que cuando estuvo en la Sorbona, ya ¿cierto? Él aprendió mucho de cosas misteriosas, de la cábala, se fue mucho por el estudio de temas ocultos. Entonces, él intentó transmitir mucho de esa enseñanza a través de su escritura, ¿ya? Em, por ese lado, ¿cierto? Y él renueva la poesía con las vanguardias, ¿verdad? Bien, sigamos entonces un poco más conociendo a Vicente Huidobro. ¿Ya? Respecto a este canto, a este libro Altazor, es toda una experiencia de este protagonista, por así decirlo, ¿ya? Que él va, más bien es una metáfora sobre la vida y la muerte. Si se van fijando y han ido leyendo el libro constantemente hace ese cuestionamiento de lo efímero de la vida, de lo inevitable que es la muerte, de la presencia constante de esta, ya porque él vivió en una época donde la muerte estaba acechando el día a día, o sea, donde ellos se encontraban con su amigo y no sabían si el otro día lo iban a poder volver a ver, en la guerra constantemente, día a día, así como nos está pasando a nosotros ahora con la pandemia, moría gente a diario, ¿ya? En ese sentido, también vemos una caída del sujeto lírico, del hablante lírico, que intenta, y esta caída que es literal, que cuando nace después de los 33 años, el día de la muerte de Cristo, como sale al principio, ¿ya? Este renacimiento viene, ya no nace de manera natural cuando uno es dado a luz, sino que nace cayendo de un paracaídas desde los astros, desde el universo. Entonces, se sitúa el poeta como creación universal, ya como que es parte de esta creación del universo. Entonces tiene como una suerte de, como es hijo del universo, tiene poderes que no tienen todas las personas, ¿ya? Por eso que Altazor, o esta imagen del pequeño Dios, ¿ya? Y al mismo tiempo, si se van fijando, hay mucho cuestionamiento de la identidad. En cada estrofa nos vamos dando cuenta de que hay una conformación, una búsqueda constante de la identidad de la voz del poeta, de la identidad del sujeto lírico, ¿ya? Bien, en ese sentido, ya es toda una experiencia, ¿cierto? A veces se mezclan los tiempos, nos parecen, hay sentimientos de angustia, por ejemplo, que se transmiten en su poema, ¿ya? Bien, y él se debe, Vicente Huidobro se basó en dos grandes autores, en Tristán Tzara, que es el padre del dadaísmo, y Nietzsche, que es filósofo, ¿cierto? Filósofo que negaba la existencia de Dios, o más bien decía que Dios había muerto. Bueno, es justamente, Vicente Huidobro se basa en la idea de Nietzsche de que Dios ha muerto, y si Dios ha muerto, ahora ya no existe, por tanto, es necesario que las personas o el poeta sea su propio Dios. Eso es lo que plantea Vicente Huidobro en este libro, ¿ya? En ese sentido, él quiere destruir, quiere ir haciendo que el lenguaje se vaya desestructurando, que el lenguaje ya sea más autónomo, que haya las metáforas,
en ese mismo ya las metáforas antiguas ya no sirven, sino hay que buscar nuevos símbolos, nuevos elementos que representen el pensamiento del poeta. Ya va a haber un ritmo distinto en la escritura, una musicalidad más rápida, más ligera de leer, no esa musicalidad tan recargada muchas veces de la poesía, ¿ya? Y quiere sobre todo materializar el lenguaje, ¿ya? Que el lenguaje se pueda destruir, se pueda también moldear según las necesidades del poeta, ¿ya? Les voy a compartir, ¿cierto? Una pequeña reseña que hace Varela, ¿cierto? Sobre este poema, que habla sobre la deconstrucción del lenguaje en este poema. Dice así: el poema Altazor, o el viaje en paracaídas de Vicente Huidobro, ha recibido acusaciones de ininteligibilidad. ¿A qué apunta eso? Que muchas veces no fue comprendido en su época, y hasta el día de hoy, gran parte de la población o muchas personas no han entendido completamente el sentido de este poemario. ¿Ya? Hay críticas como las de Norma Ortega que señalan que el texto se nos ofrece como poesía, en apariencia, pero que al momento de palpar a fondo se desvanece en la nada, dejando tan solo la estela de su inconsistencia. O sea, hay personas que, escritores, ¿verdad? También, que han hecho una crítica tan grande en el sentido de que este poemario, poema extenso, no tiene más que decir más que la visión sobre la muerte, que se desvanece en sí mismo, ¿ya? Sin embargo, hay otros autores que dicen algo contrario, lo distinto. Esto se debe no solo a que el poema plantea un desafío a la tarea de ofrecer una interpretación omniabarcante. ¿A qué se refiere esto? Que el poemario intentaba abarcarlo todo. Como ve esta idea del pequeño Dios, por así decirlo, intentaba el poeta con cada palabra crear un significado nuevo. Por eso en el canto 7 hay muchas combinaciones de palabras, golondrina tanto, golondrina esto. Entonces empieza a mezclar distintos sustantivos, empieza a jugar con el lenguaje. Ya yo diría más bien que es un juego con el lenguaje que intenta hacer el poeta. ¿Ya? En particular parece resistirse a todo intento de atribución de significado muchas veces, ¿ya? O sea, una forma de acercarse no es buscar tanto significado, sino quedarse con su lectura, ¿ya? Con la sensación que te provoca este texto. Frente a esta apreciación, defiendo la tesis de que sí puede darse una interpretación global del poema y que esta interpretación nos permite atribuir significado en un sentido plural al canto 7. El canto 7 probablemente el que más cuesta definirlo, porque como les decía, acá al final ya como que ya no queda casi nada del lenguaje, como que el poeta intenta destruir el lenguaje, ¿ya? A fin de defender esto, llevo a cabo dos tareas. Primero, fundamento la idea de que el poema Altazor puede leerse como una deconstrucción del lenguaje, dirigida a alcanzar la dimensión fónica. Hay mucho trabajo con los sonidos. A Vicente Huidobro le gustaba mucho trabajar con la sonoridad de la poesía. Ya, si ustedes se fijan, en el último canto, en el canto 7, hay muchos juegos con los sonidos. ¿Ya? Y después se procede a explicarlo. Bien, espero que se vaya entendiendo, cualquier cosa me dicen, ya, yo sé que este libro no es un libro fácil, ya, por eso quiero ayudarlo, ayudarla, ya. Bien, él dice sobre por qué él plantea esta nueva forma de hacer poesía. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el tema de los clásicos literarios? Bueno, Vicente Huidobro también estaba en contra de los clásicos literarios, por ejemplo. A él no le gustaban los clásicos, o sea, él conocía mucho, era un conocedor de los clásicos, era muy culto, pero estaba en desacuerdo, o sea, ya él decía que los clásicos estaban a destiempo, no era el tiempo de los clásicos, ya no, ¿ya? Dice así: los señores clásicos, ellos sí tenían facultad para crear, pero ahora esta facultad no existe, en vista de lo cual imítenlos ustedes a ellos. Sean ustedes espejos que devuelvan las figuras, sean reflectores, hagan el papel de fonógrafos y de cacatúas y no creen nada como lo hicieron ellos. En realidad está siendo irónico ahí. O sea, hoy que tenemos locomotoras, automóviles y aeroplanos, porque eran las tecnologías que estaban llegando en esa época, principio del siglo XX, volvamos a la carreta. O sea, lo que está haciendo ahí es haciendo una ironía, una crítica, de que por qué si es avanzado la tecnología, por qué se sigue haciendo lo mismo en la literatura, en la poesía, en la escritura, por qué si han habido tanta innovación en la ciencia, por qué no se puede innovar también en el lenguaje, en la poesía. Entonces está haciendo una crítica. Muy digno de respeto y admiración serán los señores clásicos, pero no por eso debemos imitarlos. Ahora estamos en otros tiempos, y el verdadero poeta es el que sabe vibrar con su época y adelantarse a ella.
no volver hacia atrás. Vicente Huidobro lo que hacía era criticar que realmente la poesía lo que estaba haciendo era retroceder, o sea, ya no, por eso las vanguardias vinieron como a remecer la escritura y fueron todo un cambio, cambiaron radicalmente la forma en que se escribía antes del siglo XX. Bien, vamos a ver acá otro caligrama, ya, que dice helicóptero, que tiene la forma del helicóptero, dice, helicóptero de la muerte zumba y zumba, dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. ¿Cómo olvidar el tableteo de aquellas metralletas tartamudas, arrasando con furia a los francotiradores apostados en las azoteas y los tejados de esos edificios cercanos a la moneda? Memoria basural de imágenes. ¿Para qué embellecerle escribiendo versos en el aire? Claro, ahí se fijan, el contenido se ve reflejado en la forma, en este caso, del helicóptero. Ya. Bien, al año siguiente, en 1914, su formulación teórica va a precisarse. Él ya empezó a escribir esta poesía renovadora, pero se daba cuenta que mucha gente no estaba entendiendo lo que él quería escribir o por qué escribía. Entonces, él hace este manifiesto que yo les nombré la otra vez, que era Non Serviam, que es un cuestionamiento a la naturaleza, no te serviré. No los puse completo acá, pero les traje un extracto, ¿ya? Y en una conferencia lo presentó él que dio en el Ateneo en Santiago. Dice, non serviam, no de ser tu esclavo madre natura, o sea, ya no va a seguir imitando la naturaleza, no va a seguir describiendo lo que la poesía hacía como hasta ahora, seré tu amo, te servirás de mí, está bien, no quiero y no puedo evitarlo, pero yo también me serviré de ti. Yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos, tendré mis montañas, tendré mis ríos y mis mares, tendré mi cielo y mis estrellas. Lo que quiere decir ahí en realidad es que él cada vez que hable de estos elementos en su poema, en su poesía, él ya no va a seguir esa visión tradicional. Él puede asociar nuevas imágenes, por ejemplo, hablar de la estrella, asociarlas con un mueble, asociarlas con una persona, asociarlo con un sentimiento. Ya no tiene por qué asociar esas imágenes tradicionales que uno tiene en la poesía. Entonces, lo que quiere acá hacer él, un quiebre con esa forma tradicional de escribir. Y acá quiero detenerme más porque es sobre los temas que abarca en general este libro. Pueden encontrar muchos más, ya, pero son algunos de los que más están presentes y de los que pueden usar para la crítica o para el booktube, ya, que puede ser, por ejemplo, Altazor como una obra abierta y totalizante. Esto de obra abierta se refiere a que tiene varios significados, tantos significados como personas puedan leer esta obra. Ya, en ese sentido, ya no hay una visión única, o sea, no, si alguien lo lee no va a tener la razón absoluta porque otra persona lo puede interpretar de otra manera, a eso se refiere. Y la idea totalizante se refiere a que este libro intentaba abarcar tantas cosas, este recambio de la poesía, esta nueva forma de escritura, romper con el lenguaje, eh, innovar en la época, criticar a su contexto, hablar sobre estas visiones de la filosofía, sobre la muerte, ya que es bastante abarcadora. ¿Ya? A eso se refiere ese tema. Otro de los temas es como que es una obra de contemplación, que no es una obra para tanto análisis, sino para contemplarla, para apreciarla y al valor estético que nosotros como lectores le damos a esta obra. O sea, no implica ser tan activo en la lectura, sino más bien recibir los mensajes que te intenta transmitir esta lectura, ¿ya? Y que obviamente, según nuestro contexto como lectores, según nuestra propia realidad, según la época en la que leamos este libro, va a ser distinto. ¿Ya? Ese otro tema. Otro de los temas es la crisis del sujeto y de su identidad. Sí, aquí pueden encontrar muchas marcas en el texto que les permite hablar de crisis de la identidad, de crisis del sujeto lírico, del hablante lírico, un hablante lírico en crisis, que no sabe quién es, que quiere sentirse identificado, no sabe por qué nació, no sabe cuál es su propósito en la vida, no sabe lo único que sabe es que cada día que pasa lo está llevando a la muerte y que él quiere crear con el lenguaje, ¿ya? Ese es otro de los temas. La poesía más allá de la poesía, en estas nuevas formas de experimentación, aquí pueden asociarlo a la vanguardia y al creacionismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá se propone estas nuevas formas como los caligramas, bueno, eso es externo, sí. Se propone también esta innovación como el canto 7 de destruir o de construir el lenguaje,
También tenemos esta visión de que las metáforas no son las metáforas tradicionales, sino que asocian nuevas imágenes con cosas inesperadas. ¿Ya? Lo interesante de la poesía de Vicente Huidobro es que él asocia imágenes no tradicionales, no convencionales. Él asocia algo, una metáfora, no es una metáfora como las que conocemos normalmente en poesía, sino él logra vincular cosas que no tienen nada en común. Por ejemplo, puede hacerse una asociación, como les decía, entre un objeto común y corriente, con un sentimiento más elevado. Él hace esos vínculos. Ya pueden analizar el creacionismo de Vicente Huidobro con el manifiesto non serviam, y también la idea del poeta como que está elevado, como un ser elevado que viene a responder a las grandes problemáticas de la filosofía, de la existencia, de la vida, la religión y la muerte, que se relaciona mucho un poco con el existencialismo que ustedes vieron, ¿cierto? Revisaron cuando leímos a Miguel de Unamuno, cuando leímos Niebla, ¿ya? Hasta ahí sobre los temas. ¿Queda alguna duda, algo que quieran acotar? ¿Se le ha hecho difícil leer este libro? ¿Es muy difícil? ¿O qué le ha parecido? ¿Les ha parecido interesante igual, un desafío? ¿Qué le ha parecido este libro, este poemario? ¿Están ahí, chicos, chicas? ¿Qué les ha parecido este libro? ¿Es muy difícil de leer? ¿O qué le ha parecido en general? ¿Ya? La idea es que igual pregunten si hay algo que no está claro. Bien, ya para ir cerrando, dice, la caída, ¿cierto? Esta caída que aparece desde el principio, que está presente a lo largo de todo el poemario, los 7 cantos, es una imagen, ¿verdad? Que está presente, que representa otra cosa, por eso una alegoría, que representa otra cosa, y representa la condición humana. Nosotros como seres humanos, la mayor certeza que tenemos, suena súper trágico, pero es que desde que nacemos vamos a morir. Ya sabemos que cada día que pasa, suena terrible, pero es verdad, estamos más cerca de la muerte. Entonces lo que hace el poeta, en este caso Huidobro, es reflexionar sobre eso y esos miedos, esas sensaciones, ese miedo a la muerte, esa no saber qué va a pasar con la vida o con tu vida, es lo que intenta expresar Vicente Huidobro en esta imagen de Altazor, cayendo con su paracaídas, ¿ya? Desde ella, desde su velocidad natural, aminorada por un paracaídas que le permite la apariencia fugaz de dominio, despliega el espectáculo del fin del cristianismo. Y él lo dice desde el principio, o sea, nace el día de la muerte de Cristo, de los 33 años, ¿ya? O sea, que para él, al igual que Nietzsche, Dios había muerto y en realidad lo que él proponía era una visión más que atea, bueno, en realidad es un poco atea, pero es como una visión de ser capaz de crear algo más allá de lo que se había creado. Eso es lo que propone. Pero también simultáneamente reconoce la condición trágica de su existencia, condenada a la muerte, a su total desaparición. Y por eso también se interpreta que el lenguaje casi del último canto ya no queda lenguaje, porque las palabras las ponen sílabas, de sílabas en letras y así, eh, es porque justamente simboliza el lenguaje y la desaparición del ser humano. ¿Ya? Después dice, es desde la angustia que origina la caída, el tiempo, la temporalidad, que surge la pregunta por el fundamento, la indagación, la búsqueda desesperada por el sentido de la existencia. Todo este poemario, de más de 100 páginas, es un poema extenso que habla constantemente sobre la vida, la muerte, cuál es el propósito, cuál es su objetivo de vida, ¿ya? Pero a pesar de la afirmación jubilosa de la muerte de Dios, que se entiende como liberación, más allá, en realidad el poeta lo presenta como un símbolo, no es algo quizás tan literal. Para él es un símbolo de que la única forma de liberarse para poder crear, en el caso de la poesía, es liberarse de todo, inclusive liberarse de la idea de Dios, ¿ya? Aún retiene la forma de una pregunta dirigida a la divinidad o a un ámbito trascendente, también lo interpela, lo interroga, aún aspira al encuentro de un ser fundante que garantice sentido, eternidad, duración. Y una de las frases que dice lo siguiente, soy la voz del hombre que resuena en los cielos, que reniega y maldice y pide cuentas de por qué y para qué. Lo que hace ahí, esta idea que les decía yo de interpelar a Dios o interpelar al Creador, ¿cierto? De por qué nació, o sea, cuál es el sentido, o sea, por qué Él tiene que venir a sufrir al mundo, por qué esta vida de sufrimiento. No olvidar que estaban en el contexto de las guerras mundiales,
por lo tanto, ahí las personas morían día a día de manera muy trágica, veían mucha violencia en el día a día. Entonces la poesía intenta reflejar esa visión trágica, terrible que se vivía día a día de tanto abuso de poder, de tanta destrucción que había por las guerras mundiales. Bien, no sé si queda alguna duda, si va quedando claro, si costó entenderlo, ¿ya? ¿Qué les pareció en general? Las invito a ver el material complementario, los documentales, los videos. No sé si quieren hacerme alguna consulta antes de terminar la clase. ¿Les pareció muy difícil? ¿Les gustó o no les gustó? Eh, no sé, o todavía no lo leen, lo están leyendo. ¿Están leyendo este libro ya, cierto? La idea es que sí. Chicas, ¿qué opinan? ¿No? ¿Nada que acotar? ¿No? Ya en caso que no hubiera pregunta, bueno, si tuvieran preguntas me las pueden hacer vía correo. Ya acuérdense que el plazo se extendió hasta el próximo miércoles para entregar el trabajo, que puede ser una crítica, ya con todo lo que revisamos, el video ya está, el video explicativo, y el del BookTube, ¿ya? Eso en general. Voy a ver quizás si es que les preparo otro material como más complementario para que se entienda mejor el libro, ¿ya? Pero los temas deberían estar más claros ahora, ¿ya? Sé que es un libro difícil, es un libro desafiante, sobre todo porque la poesía no es fácil de leer y esta poesía no es para nada fácil tampoco, pero si ustedes se dan el tiempo, van viendo la biografía de él, van conociendo por qué escribía, por qué escogió esos temas para escribir, yo creo que se le va a hacer mucho más entendible. La invito a ver todos los videos que les compartí hoy día. Son varios, son como 7 videos, o 8, no recuerdo cuántos, y véanlo y les va a quedar mucho más claro, ¿ya? Cualquier cosa me dicen, me despido, ¿ya? Que esté muy bien, un gusto que se hayan conectado igualmente, y las invito a participar más, ¿ya? Y a leer los libros, a pesar que sean a veces un poco difíciles, ¿ya? Eso por mi parte, que esté muy bien, cuídense mucho, ya. Chao a todos, a todas. Chao, Chao, profe. chao, que estén Chao, bien. profe, cuídese. Igual. Chao. Gracias, chao.